Saludos amigos, agradecido de contar con su sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Hoy es viernes 14 de abril y como siempre Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, estaremos compartiendo con ustedes los hechos de mayor interés que han ocurrido en las últimas horas tanto en el país como en el resto del mundo. Como cada viernes tenemos una agenda bastante variada sobre temas de mucho interés. Hoy tendremos a Henry Ebrard, nuestro comentarista económico, tratando sobre la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las proyecciones de crecimiento mundial que ha hecho particularmente América Latina y República Dominicana. Jaime Rivas estará con los deportes y hoy vamos a tener una interesante entrevista con Juan Yadó, economista, escritor, un hombre que incursiona en el área del turismo y también de la literatura. Su último libro, Los retos del sector turístico dominicano, es una obra que vamos a comentar, pero también tiene otro libro que se llama Centro Histórico de Santo Domingo, al igual que vamos a abordar los temas sobre el desarrollo del turismo en la República Dominicana, Barriuso. Así es que nos vamos con una pausa comercial e inmediatamente ya retornamos tocando un tema que ha estado muy sonado en estos últimos días y es las posibles alianzas electorales con mira a las elecciones del 2024. Retornamos en breve.
Bueno, buenas noches, don Ángel. Hoy culmina la semana laboral, al menos para nosotros. Sí, Siempre hay actividad en todo el país claro. que incluye el fin de semana. Así es, buenas noches a todos. Sí, ahí ahora hay bastante actividad, incluso docencia los sábados. Y los domingos también he observado que algunas universidades imparten docencia el domingo en la mañana, lo que me resulta siempre va a resultar interesante porque da una noción de la nueva perspectiva del país nuestro respecto a esa necesidad que tenemos todos de seguir hacia adelante, de progresar. Bueno, así es. Bueno, entrando en materia, don Barriuso, de inmediato, en esta semana se ha comentado bastante sobre posibles alianzas de partidos políticos con mira a las elecciones del año 2024. Y en particular se ha mencionado la posibilidad de una alianza entre los partidos Fuerza del Pueblo y de Liberación Dominicana. Pero las alianzas son algo, un hecho bastante común, usual en la República Dominicana entre partidos políticos. Sobre todo, República Dominicana es un país de mucho activismo en el campo político. Tenemos una gran gama de partidos políticos aquí en el país y tradicionalmente lo que hacen partidos minoritarios es que se suman a partidos ya mayoritarios, partidos importantes, y de esta manera se aseguran no solamente la membresía o la condición de estatus jurídico ante la Junta Central Electoral, sino también que pueden agenciarse que un alcalde, un regidor, un diputado y hasta un senador, dependiendo del grado que se pueda establecer en esa alianza que se acuerda. Entonces, por eso digo que las alianzas en sentido general son algo común en la República Dominicana. Ahora, lo que no es común que se produzcan alianzas entre dos partidos mayoritarios o tradicionales. Y es el caso del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Ambos partidos se consideran partidos fuertes, con estructura a nivel nacional, y entonces uno diría que discutir una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo resulta un tanto difícil, más aún cuando ambas organizaciones ya tienen definido lo que es su candidato presidencial. En el caso de la Fuerza del Pueblo, aunque no han hablado en concreto sobre la elección de un candidato, todo el mundo supone que lo será el expresidente de la República, Leonel Fernández. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ya tiene un virtual candidato, que es Abel Martínez, aunque sujeto aún de que sea refrendado por una asamblea de delegados de esa organización política que ya le dé un estatus legal. Pero a mí me parece que en todo caso sería un tanto difícil, sería un camino un poco engorroso, una discusión con miras a una alianza electoral entre estas dos organizaciones políticas. Hay fuentes que están precisando que a partir de la semana entrante se estaría ya iniciando un proceso de acercamiento, de negociación entre ambas fuerzas políticas, pero para discutir una posible alianza a nivel municipal, no así a nivel congresual y a nivel presidencial. Pero lo que alguna gente sugiere, sobre todo expertos en el tema electoral, es que podría ser posible de que ambas organizaciones intensificaran su campaña con mira a ganar más adeptos y de alguna manera forzar una segunda vuelta electoral que en todo caso sería para discutirse ya en una segunda vuelta con la posibilidad de que el que quede en tercer lugar apoyaría al que quede en segundo lugar. Hablo de segundo y tercer lugar porque la más reciente encuesta Galo coloca a estas organizaciones políticas en un segundo y un tercer lugar. Ahora bien, la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana parece ser que lo fuerza a tener que discutir posiblemente una alianza en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la situación del Partido de la Liberación Dominicana es un poco complicada
porque se trata de una organización que ha venido sufriendo estos embates de lo que se llama la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Y al parecer esto ha afectado lo que es su estructura orgánica. Si uno revisa las renuncias que se han producido y la merma del caudal electoral que cita la encuesta Galo, la última encuesta Galo, cuestionada o no, pero al fin y al cabo es una encuesta que da unos resultados que no lo coloca en una situación muy ventajosa. Y yo pienso que el primer problema que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es, de alguna manera, después de las elecciones del 2024, quedar en el poder o cerca del poder. Y esto solamente estaría garantizado con una alianza de dos partidos que tienen estructura nacional. Son dos partidos fuertes, aunque se disminuyan cuando se miden en las encuestas, pero son partidos indiscutiblemente que cuentan, vuelvo y repito, con una estructura nacional, una militancia a nivel nacional, que de alguna manera podrían representar alguna carta de triunfo si van en una alianza concertada, ya sea en primera o segunda vuelta, siempre que las circunstancias así lo permitan. Claro. Bueno, hay tradición en República Dominicana de hace un largo tiempo de las alianzas, de los pactos para fines electorales, y esto viene desde los años 70. Ya en la vida más moderna, la vida de este siglo XXI, estos acuerdos electorales se mantienen. Porque independientemente de las fuerzas dominantes en el país, de fuerzas políticas dominantes que llamamos mayoritarios, hay un montón de organizaciones y partidos políticos menores, pequeños, a los cuales creo que Eduardo Latorre, el difunto Eduardo Latorre, es canciller de la República. En un libro que recogió sobre los partidos políticos, los llamó partidos de bolsillo, porque eran tan pequeños que cabían en el bolsillito, ¿verdad? Entonces, estos partidos de bolsillo que uno llama casi en términos peyorativos, y hasta irrespetuosamente, pero se le llamó de esa manera, son los partidos pequeños que participan con igual derecho, pero ¿qué ocurre? Que pasan los años y estos partidos no crecen. No crecen, se mantienen más o menos, pero sobreviven en el sistema político, incluso con participación en los asuntos municipales como en el Congreso. Inexplicablemente sobreviven, pero no es que sea inexplicablemente desde el punto de vista de la existencia como tal, sino gracias a los acuerdos. Entonces, más que partidos de bolsillo, uno podría llamarlos partidos parasitarios, porque se quedan ahí conectados de tal manera que van sobreviviendo con muchas posibilidades en el país, pero su capacidad de determinación de determinados asuntos nacionales entonces es muy mínima. En el caso reciente, con esta ruptura del PLD que da origen a la organización La Fuerza del Pueblo, pues ahí hay otra situación, otra dinámica, porque como tú señalas, con el PLD en una situación de encrucijada, da a entender que los propios, algunos sectores dentro del PLD, añoran esa vuelta con Leonel Fernández, pero en el caso del expresidente Fernández y su Fuerza del Pueblo, pues ellos mantienen como cierto orgullo. Habría que ver si esa parte subjetiva, eso que está envuelto en las personalidades de cada uno de nosotros, pudiera dar a un acuerdo político más allá de los sentimientos y las emociones. Bueno, sería un acontecimiento porque lo que se supone es que los tres partidos ya tienen de alguna manera estructurados bloques para participar en las elecciones. Ya el propio expresidente Fernández adelantó que iría a las elecciones encabezando un bloque opositor, pero el Partido Revolucionario Moderno ya ha adelantado que el 22 de octubre más o menos ya se estaría conociendo los partidos políticos que estarían respaldando sus candidaturas y el binomio que presenten en esas elecciones. Lo mismo ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces yo creo que aquí, Barriuso, el orgullo cuenta poco, porque aquí lo que está en juego es la conquista del poder. Y entonces ese orgullo lo podría manifestar la Fuerza del Pueblo a la hora de discutir una eventual alianza con el PLD,
diciendo, bueno, nosotros somos la principal fuerza política de oposición, entonces ustedes tendrían que sumarse a nosotros, plegarse a nosotros. Y desde ese punto de vista, yo creo que ahí el orgullo surgiría entonces del lado de los PLDistas, es decir, que también se consideran una fuerza política importante. Sí. Entonces, ahí desde ese punto de vista, incluso las declaraciones que ofrecen en el día de ayer algunos diputados, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, se revela realmente esa parte de quién se considera más fuerte y quién considera que debe apoyar a quién. Y entonces, desde ese punto de vista, por eso yo digo que sería complicada la negociación. No así ya en una segunda vuelta donde estaría ya definidas las posiciones que queden cada uno de los partidos, y entonces ya en esa parte sí se discutiría ya el que quede en tercer lugar ya tendría que apoyar al que queda en segundo. Pero estamos hablando desde los partidos de la oposición. Digo, eso partiendo de que ninguno de los dos, tanto el PLD como Fuerza del Pueblo, representen una carta de triunfo segura en las elecciones del 2024. Sí. Partiendo de esa hipótesis. Pero los partidos de oposición están tratando de reunirse como opositores. Sin embargo, el partido de gobierno llegó con un grupo de partidos políticos que los tiene todavía a su lado. Y siendo partido de gobierno, su capacidad de negociación, de convencimiento y de seducción será siempre por encima de quien está fuera del poder. Así es. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa porque nos vamos con los deportes y Aimé Rivas. Va a ser un honor porque este caballero que ustedes ven aquí, Virgilio Rojo, lo conozco yo. No lo conocemos por lo menos desde que yo comencé realmente a trabajar en la crónica deportiva. Y cada día tú fuiste igual que uno mismo desarrollándose en tu trabajo y todo esto. Y hoy en día es el presidente. ¿Cómo es, Amaury? Acción Media, así mismo es. Tiene que ver con esta gran cobertura de Serie del Caribe y tú también que en esta gran actividad, con esta gran realización ahora que se va a realizar ahora en Miami para este 2024 de esta Serie del Caribe. Algo diferente realmente. Sí, de verdad que es un tremendo honor para nosotros esta alianza que estamos haciendo con el equipo de los Marlins para comercializar el evento en República Dominicana. Entonces, toda la parte de la comercialización dominicana cae en la responsabilidad nuestra y tremendo honor tu poder estar trabajando conjunto con una plataforma de MLB. Porque los Marlins es el equipo de MLB claro. Y el producto Serie del Caribe ha crecido bastante y ya mira por dónde vamos. Virgilio, cuesta mucho realmente hacer estos montajes de Serie del Caribe. Nunca se pregunta o nunca un estimado, pero para no tener un equipo en todo, realmente se trabaja bastante y se tiene que buscar un gran presupuesto. Las dos cosas, se trabaja bastante, mucho trabajo. Yo recuerdo que para la Serie del Caribe 2022 aquí tuve muchas horas insomnio, ¿entiendes? Pero el resultado fue satisfactorio. Y sí, tienen una inversión interesante, pero más que enfocarse en la inversión, tenemos que ver los resultados, ver el valor que le aporta a la marca béisbol, tanto en el país como al béisbol del Caribe. Y eso es lo más importante, más que lo que pueda hacer la inversión, pero sí es una inversión importante. Así es, ya para concluir, entonces, todos estos montajes, te mencioné lo del mismo dinero y todo eso, pero hay una presión atrás de esas grandes cosas que algunas veces uno como periodista no sabe, lo que tiene que ver con ese gran montaje. Bueno, más que presión, lo que hay es un compromiso con uno mismo como profesionales, que las cosas queden en los estándares que deben alcanzar y que el evento tenga el alcance que debe tener. O sea, eso es un compromiso más que una presión, porque hay situaciones de momentos de presión, pero no es que te presionan. O sea, como el pelotero que lleva al terreno de juego sabe que tiene que rendir. Y más que presionarse, que tiene que comprometerse para tener un buen rendimiento. Lo mismo sucede con nosotros. Ya para terminar, sabemos que trabaja con Vladimir Guerrero, entonces qué bueno que los dos se combinaron realmente para él en su carrera, tener una carrera como hemos visto, de humildad y todas las cosas que ha hecho en sus últimos años Vladimir Guerrero padre y también el mismo él. Sí, en el caso de Vladimir Guerrero. ¿Sabes que era un hombre que no hablaba? Pero lo que pasa es que son roles diferentes. Ajá. Pues cuando él jugaba hablaba con su juego.
ahora que ya no juega, él tiene que hablar con las palabras. Entonces Vladi y yo tenemos 2 o 3 días juntos, desde el 95. Y es una persona que yo lo considero mi familia, le agradezco bastante. Y para mí es un honor poder estar al lado de él. Él es el que me ha dado la oportunidad y yo poder acompañarme en su carrera. Y Vladimir es grande por sus números y por el gran ser humano que es. Muchísimas gracias, Lili. Mucho éxito. Gracias, y nos gracias. vemos entonces en la Serie del Caribe 2024. 24. En Miami, si Dios no lo permite. Long Depot Park. Así es. Bye bye. Bueno, gracias Aimé Rivas. Buen fin de semana. Bueno, señores, en esta semana estuvo en República Dominicana la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, que se reunió con el presidente de la República, igualmente con funcionarios de su gobierno. Una de las cosas que surgió ahí fue el tema de la alerta migratoria que Estados Unidos impuso sobre República Dominicana en el 2022 a consecuencia de algo que yo considero totalmente falso. Se acusó al país, por ejemplo, de discriminación, agentes de migración que supuestamente ejercieron algún grado de discriminación contra un ciudadano norteamericano. Yo creo que eso nunca existió, me parece una fábula. Pero el gobierno dominicano, particularmente el presidente de la República, está diciendo que no tiene ningún sentido mantener esa alerta migratoria porque incluso ha privado a República Dominicana de recibir unos 35,000 turistas provenientes de los Estados Unidos. Pero ¿qué dice Sherman sobre esto? Sherman descarta totalmente que esta alerta migratoria real y efectivamente afecte en términos turísticos a la República Dominicana y dice incluso que en el año pasado República Dominicana recibió un buen porcentaje de turistas provenientes de territorio norteamericano. Es decir, que ellos descartan totalmente que esto haya sido producto, que esta alerta migratoria haya reducido la afluencia turística a República Dominicana. Bueno, yo no creo que la afectara tanto, pero el gobierno dominicano hace bien en esta reclamación y reivindicarse a sí mismo ante esta funcionaria estadounidense. Bueno, y hablando de temas internacionales de mucho interés, tenemos a Henry Ebrard, quien precisamente nos aborda este viernes la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, particularmente las proyecciones de crecimiento mundial y concretamente de América Latina y República Dominicana. Así que adelante, don Henry Ebrard. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard. Es tiempo para que revisemos lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Como ya ustedes saben, siendo hoy día viernes, aprovechamos para profundizar un tema que nos parece haber sido el más relevante en esta semana, y por supuesto nos referimos en esta oportunidad a la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, que permitió la publicación de la actualización de los escenarios económicos tanto para la economía global como para la economía regional, la de Latinoamérica y por supuesto la de la República Dominicana. Y pienso que es importante que revisemos eso porque nos pone dentro del contexto de lo que pudiéramos esperar para la economía dominicana en este año 2023. Primero, lo importante es ver que si bien subsisten riesgos importantes, baja más o menos rápida la inflación, el impacto de la tasa de interés sobre algunos bancos, vimos la situación no solamente en Estados Unidos, sino
en Suiza con el caso de Credit Suisse y por supuesto la situación geopolítica y la continuación de la guerra en Ucrania. A pesar de todo eso, el Fondo Monetario Internacional se muestra un poco menos pesimista en sus proyecciones. Veamos, en el caso de la economía global, en el mes de octubre, o sea, la reunión semestral anterior proyectaba para el 2023 un crecimiento mundial de un 2.7%, lo revisó ligeramente al alza en enero a 2.9 y ahora habla de 2.8. 2.7, 2.9, 2.8 básicamente es lo mismo. Más interesante es el caso de Estados Unidos. En la reunión de octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, estaba proyectando que la economía de los Estados Unidos apenas lograría crecer en un 1%, prácticamente una recesión económica y por supuesto una muy mala noticia para la economía dominicana. Pero ya en enero se mostró menos negativo el pronóstico, actualizando del 1% a 1.4% la proyección de crecimiento para el 2023 y ahora en abril la sube un poquito más a 1.6%. Es definitivamente una buena noticia ver que hay esa revisión hacia el alza porque confirma de que el riesgo de recesión económica ahora es muy bajo en el caso de Estados Unidos. Ahora bien, estamos hablando todavía de un crecimiento bajo, inferior al del año pasado, 2.1%, que ya el cierre oficial para el crecimiento de la economía estadounidense en el 2022. Y ojo con eso, se proyecta apenas 1.1% para el 2024. Esto nos dice que va a ser muy, pero muy difícil que la economía dominicana logre crecer por encima del 5%, porque la economía de Estados Unidos es uno de los motores principales para el crecimiento de la economía dominicana. El otro dato interesante es el caso de China. En octubre pasado, el fondo estaba proyectando un crecimiento de un 4.4%, muy bajo por lo que es la expectativa usual de China, con un crecimiento entre 7 y 8%. Pero lo interesante que en este mes de abril han confirmado la fuerte revaluación del crecimiento que habían publicado en enero, de 4.4 a 5.2%. Esto es una buena y una mala noticia para la República Dominicana. La buena noticia es que confirma, al igual que en el caso de los Estados Unidos, de que al reabrirse la economía china, la economía global va a funcionar mejor, va a crecer mejor y la parte de logística va a mejorar y eso es bueno. Lo malo, y ya lo estamos empezando a ver esta semana, es que significa que la demanda energética de China va a crecer de nuevo. Eso se va a traducir por un incremento de la demanda de petróleo, que si lo combinamos con la decisión que tomó la OPEP de recortar la producción, pues garantiza que lamentablemente los precios del petróleo, a menos de nuevas situaciones de crisis mundial, van a seguir subiendo. De hecho, ya llevan prácticamente una semana por encima de $80, cuando hace un mes atrás habíamos caído a $62. Por cada dólar que sube el barril de petróleo le cuesta a la economía dominicana $75 millones adicional para pagar la factura petrolera. Hablando de República Dominicana, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es ligeramente inferior a las estimaciones anteriores. En octubre proyectaba 4.5%, en enero 4.3% y ahora 4.2%, pero todavía es un crecimiento muy superior al crecimiento de la región. Y vamos a ver, quién sabe, si efectivamente la economía de Estados Unidos confirma que no va a caer tanto. Quizás tengamos algunas buenas sorpresas, especialmente del sector turismo, del sector zona franca, y eso permitiría estar quizás más cerca de 4.5% que del 4%. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, y por supuesto durante todo este fin de semana, todo lo que querían saber sobre los precios de los... A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces.
Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo Proporciona datos al encuestador. para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Bueno, muchísimas gracias a Henry Ebrard. Buen fin de semana. Nos vamos de nuevo con una pausa comercial. Retornamos ya con Juan Yadó, economista, escritor. Vamos a conversar sobre su último libro, Los retos del sector turismo en la República Dominicana, pero igualmente otros temas que tienen que ver con el desarrollo del turismo aquí en este país. Así que retornamos en breve.
Bueno, como le adelantamos antes del cambio, Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, vamos a conversar ahora con Juan Yadó, articulista, economista, escritor, es decir, un hombre que conoce realmente del turismo dominicano, pero más allá también de nuestras fronteras. Así que buenas noches, Yadó, y complacido. Muy a gusto de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir la escena con ustedes. Bueno, Gracias. bueno, entrando en materia, su más reciente libro, Los retos del turismo dominicano, se explica por sí solo, son retos. Y quería comenzar que usted más o menos nos hable de algunos de esos retos. Bueno, yo tengo más de 30 años escribiendo artículos semanales sobre temas del sector turístico, pero con el énfasis en los retos de desarrollo sectorial. La mayor parte de los artículos que se publican en la prensa de mis colegas de Adonpretur son artículos que resaltan las cualidades de y los atractivos de nuestro producto turístico. En el caso de mis artículos, el énfasis es diferente, en el sentido de que se tratan temas que representan retos de desarrollo para el sector. Y en consecuencia no son artículos que son muy complacientes y que en muchos casos me ganan lo contrario a simpatías de parte de algunos empresarios del sector. Por ejemplo, yo he abogado por una eliminación de los incentivos fiscales que se le dan a las empresas turísticas. Y eso no he sido yo quien lo ha planteado, eso lo han planteado todas las agencias multilaterales, tanto el Fondo Monetario como el Banco Interamericano, como el Banco Mundial. Hace tiempo que vienen diciendo que esos incentivos ya no son necesarios, porque esos incentivos fiscales se le ofrecían a empresas o industrias nacientes para ayudarlas a desarrollarse. Pero ya nuestro sector turístico es un sector muy consolidado y muy maduro. De hecho, el mismo actual ministro de Turismo así lo ha dicho en repetidas ocasiones, que ya nuestro turismo es maduro. En consecuencia, no hay necesidad para mantener esos incentivos fiscales. El sacrificio fiscal, o lo que en el Ministerio de Hacienda se le llama el gasto tributario atribuible al sector, en el 2020 fue de unos 7.500 millones de pesos. Es decir, que no es una suma que vaya a ser castrante para la rentabilidad de las empresas hoteleras y las cadenas internacionales. Pero esos son planteamientos que obviamente no son del mayor beneplácito de los empresarios turísticos. Pero también yo hago la salvedad de que las decisiones sobre la eliminación de incentivos fiscales estarán en manos del Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que proponer las modificaciones a la estructura impositiva existente en el marco de un nuevo pacto fiscal. De manera que ni siquiera el actual ministro o el próximo ministro de Turismo tendrá una decisión sobre el asunto. Será asunto de los economistas del Ministerio de Hacienda y del Congreso, obviamente, sí. Pero el asunto de la eliminación de incentivos es un tema que no es solamente atinente al sector turístico. Hay una sobreabundancia de incentivos fiscales que es criticada muy acremente por los organismos internacionales y por algunos economistas. De manera que eso se ve venir, pero
ese no es necesariamente el principal reto de desarrollo. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el hecho de que el acuífero del este, de la región este, está agotándose. Y ya el INDRI ha detectado intrusión salina a 14 kilómetros de la costa de San Pedro de Macorís y a 12 kilómetros de Boca de Yuma. Es decir, que el agua del mar se está metiendo en el subsuelo y eso va a ocasionar problemas para la agricultura de toda la región. Y todo eso se debe al hecho de que los hoteles, y dicho sea de paso, un turista consume 4 veces más agua que lo que consume un nacional, de acuerdo a estimados del INDRI. Los hoteles succionan el agua dulce del subsuelo a través de unos bancos de pozos que tienen, algunos de ellos a 10 kilómetros de distancia del hotel, y han ido agotando el acuífero. Y no se vislumbra que hayan suficientes fuentes superficiales de agua para reemplazar a esos pozos. Por eso yo he sugerido que comiencen a pensar las cadenas internacionales que tienen presencia en nuestro país en las plantas de desalinización. Pero eso no he sido yo tampoco el que lo ha propuesto. Por ejemplo, en el 2011, Fran Rodríguez, cuando era director del INDRI, trajo una experta en desalinización que se reunió con la Junta Directiva de Azonadores precisamente para plantear el problema y para que los empresarios turísticos comenzaran a pensar en esa opción de plantas de desalinización. Pero eso fue hace 11 años y no se ha hecho nada. Es decir, se sigue agotando el acuífero. Bueno, me hubiera gustado seguir haciendo preguntas respecto de retos y desafíos, pero hay un segundo libro suyo que circula. En este segundo libro hay algo que me llamó la atención y lo conversamos fuera de cámara y se trata de el centro histórico versus zona colonial. Me gustaría así que usted pusiera estos elementos en vista de que en la mente de cada uno de nosotros lo que existe es una zona colonial, no es un centro histórico. Bueno, está designada oficialmente como zona colonial o ciudad colonial. Sí. Fue un decreto del presidente Balaguer de 1968 que delimitó y nombró como ciudad colonial a ese sagrado recinto. Versus Ciudad Nueva. Bueno, Ciudad Nueva, una parte de Ciudad Nueva sí. Es parte de la ciudad colonial, porque los límites que fijó el decreto del presidente Balaguer fueron de que al norte estaba limitada por la avenida Mella, al oeste por la calle Palo Hincado, al sur por el mar Caribe y al oeste por el río Osama. Es 1 kilómetro cuadrado de territorio. Eso fue refrendado por una ley posterior, la 492. Y esa designación como ciudad colonial a mí me parece que debe cambiar, que está desfasada, está obsoleta, no aplicable, porque en ese kilómetro cuadrado son solamente 4 calles que podrían designarse como colonial, que son las calles Las Damas, la Isabel la Católica, la Meriño y la Hosto. El resto, que es casi 2/3 partes de ese recinto, no es colonial. Es más republicano, porque contiene reliquias históricas sobre nuestra gesta de independencia. Ahí está, por ejemplo, la casa de la familia Duarte, donde nació y se crió nuestro padre de la patria. También está la casa de Sánchez, la casa de Mella. Hay 3 sedes que fueron, 3 lugares que fueron sedes del gobierno dominicano, incluyendo lo que hoy se llama Palacio de Borgelá, frente al Parque Colón. Ahí fue que se instaló la Junta Central Gubernativa, que fue nuestro primer gobierno. Pero posteriormente, lo que hoy es el edificio de Capitanías Generales fue sede del gubernamental.
el Palacio Consistorial fue sede del Senado, y así sucesivamente. El Panteón Nacional. El Panteón Nacional, bueno, eso era una iglesia, es más colonial, está en el segmento del territorio que es colonial. Pero ciertamente hay una presencia de restos de nuestros próceres, incluyendo el de Pedro Santana, en el Panteón Nacional. De manera que yo he propuesto en ese libro que ustedes anunciaron, que se llame Centro Histórico de Santo Domingo, para que se le dé mayor importancia a las reliquias históricas del periodo republicano sobre el periodo colonial. No es que no conservemos esos monumentos históricos de la época colonial, pero que para nosotros, para nuestra identidad como pueblo y como nación, es más importante lo republicano que lo colonial. Sí, estamos desarrollando otro enclave turístico, otro polo turístico, y es el de Pedernales. Y entonces ya está en proceso de construcción 2 hoteles, por lo menos eso se ha anunciado, un aeropuerto, la rehabilitación de la carretera Barahona-Pedernales. Pero a uno le preocupa que el desarrollo de esta zona, por ejemplo, vaya en detrimento de otros polos turísticos que existen en la República Dominicana. Por ejemplo, sucedió con el desarrollo de Punta Cana, se cayó un tanto Puerto Plata. Es decir, 2 cosas. ¿Usted cree que realmente es completamente viable el desarrollo de esta zona en el sur profundo? ¿Y hasta qué punto usted entiende que esto no afectaría otros polos turísticos ya en desarrollo en la República Dominicana? Es una excelente pregunta. Mira, el mundo es ancho y ajeno, como dijo un escritor en un libro. El mercado turístico internacional mueve tantos cientos de millones de turistas que decir que el desarrollo de infraestructura turística en el área de Pedernales podría afectar negativamente las operaciones de Puerto Plata o de Bávaro Punta Cana, a mí me parece que es un disparate, porque hay suficiente de dónde atraer turistas. A mí me parece que, o mejor dicho, yo le he dado la bienvenida con júbilo a la iniciativa del presidente Abinader de emprender ese proyecto en Pedernales. Porque hay razones de mucho peso para que el Estado le preste una atención prioritaria al desarrollo turístico de esa región. Y la razón principal es que las 4 provincias de lo que se llama región Enriquillo, que son Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia, tienen un 80% de su población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Entonces, en la distribución del gasto público, el principio de equidad social debe tenerse muy en cuenta y obliga a que la atención prioritaria del Estado se dirija a subsanar esas condiciones de abismal pobreza que existen en esas provincias. De manera que esa es una iniciativa muy oportuna que se había estado reclamando por décadas, pero se había estado reclamando sobre la base de lo que a mi juicio es un errado concepto del potencial turístico de esa región. Se decía que había maravillas ecoturísticas que mostrar a los extranjeros, y yo pienso que eso es una exageración y una desafortunada conclusión. Nosotros no podemos competir en términos de recursos naturales. Que seguir ahí sol y playa. No, exactamente. Sol y playa es lo que manda la dotación de recursos de esa región.
No más, ¿Y qué tiempo usted estima que se tomaría construir la infraestructura necesaria para que este proyecto arranque? Bueno, el presidente dio un palazo para el inicio de la construcción de 2 hoteles. Eso, vuelvo y repito, es algo bienvenido, pero un hotel de 500 habitaciones se construye en 18 meses. Y a mí me ha sorprendido que lo primero que debió haberse priorizado fue el aeropuerto. Tú no haces nada con construir 2 hoteles si no tienes el aeropuerto ya desarrollado. Bueno, Yadó, lamentablemente llegamos al final del programa. Yo creo que con sus conocimientos sobre el sector turístico, no solo dominicano, sino a nivel mundial, ameritamos un espacio mayor para hablar sobre estos temas. Así que vamos a asumir el compromiso de invitarlo de nuevo en algún momento para ya ampliar sobre todos estos temas que resultan tan interesantes. Así que, amigos, hemos tenido con nosotros a Juan Yadó, articulista, economista, escritor. Así que nosotros muy agradecidos de su participación aquí en Propuesta de la Noche y a ustedes desearle un buen fin de semana.